Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Vamos a hablar del amor, ese sentimiento poderosísimo. Pero ese sentimiento tiene que tener límites. ¿Puede el amor existir sin ningún tipo de frontera? ¿Es sano y saludable que aquí exista un amor sin fronteras? Porque la verdad que está escrito precisamente en la Torá, hay dos preceptos muy poderosos. Uno dice amar al prójimo y el otro dice amar al extranjero. Porque cuando dice amar al prójimo dice exactamente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy tu Dios. Pero el otro precepto dice, ama al extranjero que viene a vivir a tu tierra, no lo maltrates. Y continúa, diciendo, trata al extranjero como harías a un nativo, ámalo como a ti mismo, pues tú fuiste extranjero en Egipto, yo soy el Señor tu Dios. Esto está en Levítico. Claro, unos dicen que posiblemente amar al prójimo es como si fuera una regla de oro, y que es compartido, dicen algunos, por todas las culturas, pero la regla de oro en realidad es distinta, porque dice, en una enunciación positiva, es actuar con los demás como quisieras que ellos actúen contigo, pero también puede analizarse negativamente, y esto lo dijo el sabio Hillel, que dice, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tus semejantes. Y la verdad que cuando uno empieza a desmenuzar este concepto, parece que esto no tiene nada que ver con el amor. Estos preceptos, así entendidos, parece que tienen que ver más con la justicia o más precisamente con lo que algunos psicólogos, yo diría psicólogos evolucionistas, llaman altruismo recíproco. La Torá no dice, sé amable con tu prójimo porque te gustaría que él sea amable contigo. Dice, ama a tu prójimo. Claro, es distinto, es mucho más fuerte. Pero el otro precepto de amar al extranjero también es un precepto muy radical, porque la mayoría de las personas, en la mayoría de las sociedades y en la mayoría de las épocas, han temido, han odiado y frecuentemente maltratado al extranjero. Hay una palabra que lo describe, que es la xenofobia, el miedo o el temor al extranjero. Pero esta palabra xenofobia tiene una palabra opuesta, que es la xenofilia. Es el amor al extranjero. Claro, casi nadie lo escuchó. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no aman a los extranjeros. Y ese es el motivo por el cual casi siempre que la Torá cita este precepto, y lo hace, según los sabios, 36 veces, agrega esta explicación. ¿Por qué hay que amar al extranjero? Dice, porque fuiste extranjero en Egipto. Y la verdad, no conozco ninguna otra nación que haya nacido en la esclavitud y luego en el exilio, y sabemos lo que significa ser una minoría vulnerable, una minoría que es atacada. Es por eso que el amor al extranjero es tan central al judaísmo y muchas veces tan marginal para otros sistemas éticos. Pero acá la Torá no emplea la palabra justicia, porque existe un precepto de justicia referente a los extranjeros, pero es una ley distinta. Dice, no harás ningún mal al extranjero ni lo oprimirás. Esto lo dice en Éxodo. Entonces, en este caso, la Torá habla de justicia, pero no habla de amor. La verdad que estos dos preceptos definen al judaísmo como una religión de amor, no solo al Creador, cuando dice con todo tu corazón, con toda tu alma y tus fuerzas, sino es un amor a la humanidad. Y esa fue y es una idea transformadora, por lo que llama a una reflexión profunda, es el lugar donde aparecen estos preceptos. Por ejemplo, el tema de lo que yo estoy hablando aparece en una porción de la Torá que se llama Kedoshim, que para una lectura contemporánea, claro que es un pasaje muy extraño, porque la verdad que en esta porción de Kedoshim se hablan de leyes contiguas que incluso son diferentes.
Algunos corresponden a la vida moral. Por ejemplo, no hacer chismes, no hablar mal de la persona, no odiar, no guardar rencor, no tomar represalias. Pero otros se refieren a la justicia social. Por ejemplo, dejar una parte de la cosecha para los pobres, no pervertir la justicia, no retener sueldos, no usar pesas y medidas alteradas. Y hay otros, aún otros son de modalidad totalmente distinta. Por ejemplo, no sembrar un campo con mezcla de semillas. Esto es todo lo transgénico, que incluso el tema de los alimentos transgénicos está en la Torá, etc. Y no comer, por ejemplo, el fruto de un árbol dentro de los primeros 3 años que da fruto. No practicar hechicería, no autoflagelarse. Claro, en primera instancia esta ley no tiene nada que ver unas con otras, porque algunas se refieren a la conciencia, otras a política y economía, otras a un montón de otras situaciones. לכל זמן ועת, לכל זמן ועת, את לאהוב, את לשנוא, את מלחמה, ויהיה שלום. לכל זמן ועת, לכל זמן ועת, את לאהוב, את לשנוא, את מלחמה, ויהיה שלום. את
En realidad, la Torá nos está diciendo claramente que estas leyes tienen de alguna manera todas algo en común. ¿Por qué? Porque todas tratan sobre el orden, sobre los límites, sobre las fronteras. Nos está diciendo que la realidad tiene una estructura subyacente cuya integridad tiene que ser honrada. Porque si odias o te desquitas de alguien, estás destruyendo relaciones. Si cometes una injusticia, estás minando la confianza sobre la cual se basa la sociedad. Si no respetas la integridad de la naturaleza, por ejemplo, cuando haces mezclar semillas diferentes, especies diferentes, ¿qué estás haciendo? Estás dando los primeros pasos por un camino que lleva a un desastre medioambiental. Entonces, hay un orden en el universo. Claro, en parte moral, en parte político y en parte, yo diría, ecológico. Y cuando se viola ese orden, eventualmente se puede llegar al caos. Cuando ese orden se cuida y se preserva, ahí nos transformamos en co-creadores de la armonía y la diversidad integrada que la Torá llama sagrada. Entonces, ¿por qué en esta porción de la Torá, que es Kedoshim, aparecen estos dos grandes preceptos que dice, ama a tu prójimo y ama al extranjero? Claro, la respuesta es profunda y no es tan obvia. Porque este es el lugar del amor en un universo ordenado. Ya qué concepto fuerte. El lugar del amor, pero en un universo ordenado. Hay un psicólogo, que es un tal Jordan Peterson, que se ha transformado recientemente en un intelectual muy leído. Hay un libro que él escribió, que se llama 12 reglas para la vida, en la cual este libro él tuvo el coraje de ser contestatario. ¿Por qué? Porque desafió las falacias de moda en el occidente contemporáneo. Y hay una regla que él la llama, creo que es la regla número 5, que dice, no permitas a tus hijos hacer algo que te genere una aversión a ellos. Claro, esta es una indicación pero mucho más sutil de lo que aparenta. Porque hay un montón de padres hoy en día que dice, no logra socializar a sus hijos. ¿Por qué? Porque los consienten demasiado, claro. No les enseñan reglas. Existen, dice el psicólogo, razones complejas para ello. Algunas tienen que ver con la falta de atención. Claro, los padres están ocupados y no tienen tiempo para esta tarea demandante de enseñar a los hijos lo que es la disciplina. Por lo que, para algunos, la mejor manera de crear a los chicos felices y creativos es dejar que ellos mismos elijan. Pero el psicólogo dice que los padres modernos simplemente están paralizados por el temor de no ser más queridos o incluso amados por sus hijos si los llegan a retar o les llegan a poner límites. Porque tienen miedo de dañar la relación si les dicen que no. Tienen miedo de perder el amor de sus hijos. Y con el resultado, como resultado, los dejan peligrosamente indefensos para un mundo que no se va a someter a sus demandas de atención. Un mundo que puede ser duro, que lo es. Exigente y un mundo a veces cruel. Porque sin reglas, sin capacitación social, sin autorrestricción y capacidad para a veces posponer la gratificación, los chicos crecen sin un aprendizaje de la realidad. Y la conclusión de este psicólogo es determinante, porque dice que las reglas claras producen niños seguros y padres calmos y racionales. Principios claros de disciplina y castigo producen un equilibrio entre la misericordia y la justicia, de tal forma que el desarrollo social y la madurez psicológica puedan ser óptimamente promovidas. Porque las reglas claras y la disciplina apropiada ayudan al niño, a la familia y a la sociedad a establecer, mantener y expandir el orden. Y esto precisamente es lo que nos protege del caos. Vayehi,
בשור מלך בהתאסף ראשי עם ויהי בשור מלך בהתאסף ראשי עם כולנו יחד שבטי ישראל אחדות בעם ישראל באגודה אחת יחד שבטי ישראל עכשיו אחדות בעם ישראל יחד כל ישראל יחד נבוא ביחד בשיר והלל נרקוד ביחד כולנו יחד אז יבוא מלך המשיח יחד כל ישראל יחד נבוא ביחד בשיר והלל נרקוד ביחד כולנו יחד אז יבוא מלך המשיח ויהי בשור מלך בהתאסף ראשי עם ויהי בשור מלך בהתאסף ראשי עם כולנו יחד שבטי ישראל אחדות בעם ישראל באגודה אחת יחד שבטי ישראל עכשיו אחדות בעם ישראל יחד כל ישראל יחד נבוא ביחד בשיר והלל נרקוד ביחד כולנו יחד אז יבוא מלך המשיח שאנחנו יחד כל ישראל יחד נבוא ביחד בשיר והלל נרקוד ביחד כולנו יחד אז יבוא מלך המשיח Y precisamente de eso trata el comienzo de esta porción de la Torá, que es Kedoshin, que son reglas claras que sostienen el orden social. Y es ahí, donde el verdadero amor, no el amor engañoso, es ahí donde el verdadero amor pertenece. Porque sin orden, el amor meramente se agrega al caos. El amor inapropiado puede llevar a la desatención de los padres, generando hijos caprichosos con una actitud de privilegio que los va a destinar a una vida adulta que no va a ser feliz, no va a ser exitosa, ni siquiera lograda. Y, como te dije, hay un libro subtitulado Un antídoto contra el caos, que precisamente es el libro de Peterson. No trata solamente de los chicos, tratan del problema que se produjo en Occidente. Cuando, ¿te acordás la canción de los Beatles cantaron en su momento All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor? Y Peterson decía y comprobó el costo emocional producido en una sociedad que no tenga un código moral compartido.
La gente, escribió, necesita principios ordenadores, sin los cuales hay caos. Necesitamos reglas, valores, patrones, solos y juntos. Necesitamos rutina y tradición. Eso es el orden. Claro, mucho orden puede ser nocivo, pero poco orden o ningún orden puede ser peor. Y la mejor vida se vive en esa línea divisoria entre ambas, porque es ahí donde encontramos el sentido que justifica la vida y su inevitable sufrimiento. Quizás si viviéramos adecuadamente, podríamos soportar el conocer nuestra propia fragilidad y mortalidad, sin el sentimiento de victimización agraviado que produce primeramente resentimiento, después envidia y finalmente un deseo de venganza y destrucción. Esta es una explicación muy aguda, precisamente en la estructura incluso del Levítico aquí en la Torá, porque la combinación de leyes morales, políticas, económicas y de medio ambiente es una afirmación de ¿qué? Una afirmación suprema del orden universal divinamente creado, del cual nosotros, los seres humanos, somos los custodios. Pero claro, Kedoshim, esta porción de la Torá, no se refiere solo al orden. Trata de la humanización de ese orden por medio, claro, del amor. ¿Cuál? El amor al prójimo y al extranjero. Y cuando la Torá dice que no debes odiar, que no debes vengarte ni sentir resentimiento, es una asombrosa, yo diría, antelación a los conceptos que posteriormente escribió este psicólogo Peterson acerca del resentimiento, la envidia y el deseo de venganza y destrucción. Porque la verdad, esta es una idea trascendental que a veces hemos olvidado. El amor es necesario, pero no alcanza. Porque las relaciones siempre requieren reglas y fronteras. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע,
לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.